¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes. Algunos de nosotros sobrevivimos la semana. El día de hoy tenemos dos temas sumamente importantes y una investigación especial, algo que sin duda alguna era de alto riesgo, muy alto riesgo, pero se consiguió penetrar precisamente en esto que tanto hemos mencionado, los colectivos venezolanos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Es un tema ideológico? ¿Es que tienen beneficios particulares? ¿En realidad creen en una revolución que tienen que defender y cómo la entienden? ¿O son delincuentes armados protegidos por el régimen, como muchas personas lo definen? Para conocer todos estos detalles habría que entrar, prácticamente, no le digo que ser parte, pero formar parte al menos del grupo para acompañarlos, entenderlos, escucharlos y ver su forma de operar. Mi compañero Francho Barón lo logró, lo consiguió con un muy alto riesgo, por supuesto. Penetró el mundo de los colectivos, que hoy por hoy defienden al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Pero por qué lo hacen? Las grandes dudas son esas. ¿Es ideológico? ¿Son beneficios? ¿Por qué lo hacen? Y el segundo tema que tendremos hoy es sumamente delicado en un país también señalado, es Nicaragua. Un régimen que aún no abre la puerta a un diálogo y que finge hacerlo, pero siempre hay un pero y un traspié. No se ha podido dar el diálogo con esa oposición, no se ha podido llegar a un punto de encuentro, sigue la represión cuando esta oposición trata de manifestarse libremente. En fin, usted conoce a detalle el tema de Nicaragua. ¿Y qué fue lo que pasó ahora? Bueno, un preso político, como lo denomina la oposición, estadounidense, muere en la prisión, en la Modelo, como se le conoce a este centro de reclusión. Son los dos temas, pero vamos a iniciar entonces con Venezuela. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluColectivos. El hashtag es ConcluColectivos, numeral ConcluColectivos. Sus comentarios con esta etiqueta ConcluColectivos a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Venezuela, como todos sabemos, vive un episodio en su larga crisis tras la tentativa frustrada del opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, de forzar un cambio de gobierno y de los temores frente a una eventual intervención militar en el país caribeño. La voz de los denominados colectivos chavistas emerge con fuerza. Desde hace ya muchos años, esto no es de ahora. Algunos los consideran guardianes de la revolución bolivariana. Otros, delincuentes protegidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Otros más, el brazo irregular armado del régimen. Los colectivos prometen empuñar las armas, dicen, en defensa del chavismo. Como ya le adelantaba mi compañero, enviado especial, Francho Barón, ha tenido acceso exclusivo a algunos de sus líderes más destacados y polémicos. ¿Qué tendrán que decir? Ponga atención en esta investigación especial de Francho Barón. Esta es la parroquia caraqueña del 23 de enero, uno de los bastiones del chavismo más extremo. Sus sectores o barrios flanquean el mausoleo donde se encuentran los restos mortales del presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013. Es un territorio controlado por los denominados colectivos, grupos leales al chavismo que van más allá de la política. Desempeñan diversas funciones, desde trabajos sociales de apoyo a la comunidad local hasta la que ellos llaman defensa armada de la revolución bolivariana. Nos tocó el momento de defender la revolución con las armas. Y aquí estoy dando la cara, sin capucha. Y voy a defender mi patria, y voy a defender mi revolución con esto. Valentín Santana es el líder máximo del colectivo La Piedrita. Es uno de los grupos oficialistas más exaltados,
hasta el punto de que el propio Chávez llegó a pedir la detención de Santana por violento, algo que nunca ocurrió. CNN tuvo acceso exclusivo a él en su propio reducto y pudo comprobar el riguroso anillo de seguridad que lo rodea. El grupo de Santana cree que su líder es un objetivo militar. Advierte que él y su gente empuñarán las armas para defender al gobierno de Nicolás Maduro en caso de una intervención armada en Venezuela. Nosotros, por orden del presidente de la República, nos estamos preparando. ¿Por dónde nos estamos preparando? Ahora estamos sembrando, estamos educando a nuestros hijos. Y en la parte de la defensa armada tenemos a la milicia bolivariana. Esta revolución es pacífica, pero está armada. Y las armas están en los cuarteles con nuestro ejército y la milicia bolivariana. Y nosotros, conjuntamente con ellos, vamos a defender la revolución bolivariana. Si ellos osan entrar a la patria de Bolivia, eso que no les quepa. Eso escríbanlo. Santana nos muestra un huerto comunitario y una panadería a precios populares gestionada por su colectivo. Y cuando le preguntamos por el líder opositor, Juan Guaidó... Yo no lo subestimo. Yo no. A Guaidó. Yo no lo subestimo. Lo que sí te puedo decir que los territorios nuestros no entran. Ni se le ocurra. Aquí en La Piedrita no entra. El mismo día de este encuentro con Santana, algunos de los líderes más destacados de los colectivos de Caracas acuden a este barrio. Dicen que vienen por lealtad a la revolución. ¡Leales siempre! ¡Patria o muerte! Desde hace años, la oposición venezolana culpa al cuestionado presidente Nicolás Maduro de encubrir a los colectivos más violentos, acusados frecuentemente de cometer todo tipo de delitos, incluso asesinatos. Así que yo salgo en la defensa de los colectivos. Ya basta de tratar de demonizar y de desprestigiar a los colectivos. Adelante, colectivos. Levantar la cara, levantar la moral. Las mismas voces también acusan a los colectivos de agredir a los opositores que protestan contra el gobierno de Maduro. En abril, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, declaró terroristas a estos grupos. Hoy en día, los colectivos en Venezuela representan un grupo paramilitar destinado a ser la fuerza de choque del gobierno para enfrentar a la oposición política. Lo que es interesante y lo que es importante entender en Venezuela es qué ha sucedido y qué sucede en la actualidad que hace que el gobierno tenga que apelar a fuerzas paramilitares que no tienen autorización para ejercer la fuerza y la violencia para generar un control político y no utiliza lo que son los cuerpos regulares, que son los que en cualquier gobierno, en cualquier estado, tendrían que dedicarse al control del orden público, por así llamarlo. El criminólogo y experto en colectivos venezolanos, Fermín Mármol, trata de responder a esta cuestión de extrema complejidad. Es muy costoso para quien sustenta el poder enfrentar a la Fuerza Armada contra el pueblo. Es muy costoso para quien sustenta el poder enfrentar a las policías nacionales, estadales o municipales afectas a la revolución bolivariana en contra de la población. Es decir, ahí se materializan potencialmente la violación de derechos humanos. Pero es más potable para la comunidad internacional decir que es un tema de pueblo contra pueblo. Es un problema entre civiles en donde el Estado queda como un mediador y es una estrategia que posiblemente desde el punto de vista sociológico o criminológico responda a esa circunstancia. En Caracas no es extraño ver imágenes como esta, grabada por CNN en plena arteria principal de la ciudad. 4 motocicletas circulan en grupo, sobre ellas civiles pertrechados con armamento de guerra. En este otro vídeo, fechado un día después de que Juan Guaidó llamara al levantamiento militar del 30 de abril, varios encapuchados aparentemente armados con fusiles mandan este mensaje desde el estado Bolívar, en el sur del país. Somos hombres y mujeres capacitados y entrenados para enfrentar cualquier irregularidad que pretenda el imperio norteamericano contra la patria de Bolívar. Lo que no comparto el criterio es que los colectivos armados y violentos
paramilitares urbanos se armaron para protegerse de una invasión imperial. No, ellos están armados desde hace casi 15 años. Y hace 15 años no existía amenaza de intervención militar. Hace 15 años no existía amenaza de los vecinos países como Brasil o Colombia. No es verdad. Ellos están armados porque se les dio la etiqueta de ser los guardianes de la revolución bolivariana. Manuel Marulanda, Hugo Chávez, Guaycaipuro, Jesucristo, Marx, Lenin, Mao Zedong, Che Guevara y Fidel Castro. Todos ellos conforman esta icónica última cena y todos ellos son los padres doctrinales de la Fuerza Patriótica Alexis Vive. Un grupo, un colectivo que desarrolla un profundo trabajo social en este barrio caraqueño, pero que también prometen dar la batalla y luchar con todas las consecuencias en el caso de que Venezuela, este país, sufra una agresión extranjera. Volvemos al oeste de Caracas. Accedemos a la comuna El Panal, el territorio de este colectivo en el 23 de enero, y presenciamos la venta de pan y pescado a precios subvencionados. También enormes edificios populares, donde viven los vecinos de este barrio en el que se implantó recientemente una moneda local, también denominada Panal, que en este momento está en periodo de reformulación. La moneda nacional, el bolívar, está en constante devaluación y Venezuela es el país con la inflación más alta del planeta. Ayudó mucho a que la economía local de nuestra comuna pudiera rotarse y pudiera moverse. Es decir, los pequeños comerciantes y los pequeños productores que ofrecían bienes y servicios podían tener entonces el intercambio de sus rubros, ya que había un instrumento que permitía el intercambio. Este colectivo es considerado uno de los más moderados de Caracas, aunque las referencias bélicas vuelven inmediatamente cuando surge el tema de una posible intervención militar. Los vietnamitas, ¿qué no hicieron los vietnamitas para defenderse de los gringos? O sea, utilizaron todos los mecanismos, las abuelas, los niños, inclusive hasta, podríamos decir, hasta las prostitutas, que en un momento determinado pudieron ser parte de la inteligencia para poder enfrentar a los gringos. Nosotros participaríamos, no solamente ahorita hace más daño un teléfono celular con una foto y con un comentario que hasta una misma bala, ¿no? O sea, cada quien en su trinchera. Nosotros como organización sabremos en qué trinchera estaremos y estaremos pues del lado del pueblo resistiendo y defendiendo a nuestro pueblo. Violentos o no, es evidente que los colectivos, especialmente en zonas urbanas, están presentes en este complejo tablero en el que se juega la salida a la crisis venezolana. Un juego de táctica y estrategia entre chavistas y opositores, plagado de trampas y escaramuzas, cuyo final es impredecible. Para CNN, Francho Barón, Caracas. Ahí está, es un vistazo más de cerca, mucho más de cerca a esto que son los colectivos. Increíble pensar que incluso en alguno de estos, en el 23 de enero, como decía Francho Barón, tengan su propia moneda, ¿no? El Panal. Imagínese usted, alejado incluso de cualquiera de los lineamientos del mismo régimen de Nicolás Maduro. Definen los lugares donde viven como nuestros territorios, alejado también de la retórica del régimen. Entonces, ¿con quién juegan? ¿En realidad apoyan al régimen de Maduro? ¿O es que es la excusa para protegerse a ellos mismos, lograr control y lograr poder? Vamos a hablar un poco más de esto con alguien que sabe bien de este tema de los colectivos. Le doy la bienvenida entonces a Roberto Briceño León, es el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, quien nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Roberto, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Fernando. Saludos para ti y para tu audiencia. Estoy sumamente sorprendido de pequeños detalles que tal vez no conocíamos, como esto de tener una moneda local, el Panal, en una de las comunas, ahí en el 23 de enero. ¿Qué podemos pensar de este fenómeno? Porque finalmente es un fenómeno, ¿no? En el que pues han decidido
prácticamente definir su economía con su propia moneda y hacia el interior de esta comuna del 23 de enero. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede un grupo de personas hacer esto en cualquier país? Vaya, ¿cómo podemos entender lo que hayan llegado hasta esto? Bueno, obviamente, Fernando, que esto no es posible si no tiene el aval, el control, el permiso, por decirlo de alguna manera, del gobierno nacional y de las autoridades. Si no, no sería posible que estas cosas funcionaran. Lo de la moneda forma parte de un contexto general, de una propuesta general de control territorial que fueron desarrollando desde hace muchos años. No es algo reciente, desde hace muchos años, en el cual recibieron créditos oficiales, ofrecieron apoyo que les permitieron tener una radio, una televisora, colocar un circuito cerrado de televisión en toda esa zona, establecer alcabalas con las cuales podían controlar quién entraba y quién salía, con lo cual, y territorios que eran prácticamente un país dentro de otro país. Bueno, lo de la moneda es un momento como muy final de este proceso, pero ellos además controlan ahí la distribución de los alimentos, los servicios, y obviamente que ejercen un control social y político muy importante de las personas que están en ese territorio. Pero más aún, Fernando, los cuerpos policiales no han podido, y desde hace muchos años, no pueden ingresar a esas zonas sin el permiso de estos grupos. Es decir, estos grupos tienen que pedir permiso, llamar, comunicarse con un alto funcionario del gobierno o un alto funcionario de la policía del gobierno, comunicarse con alguno de ellos y decirles, bueno, nos dan permiso para que puedan entrar allí algunas patrullas de la policía. Es decir, estamos hablando de un contexto de extraterritorialidad construido en un modelo de apoyo de gobierno, de intercambio de favores políticos y de lo que es generar en este territorio un supuestamente bastión o algo por el estilo, como lo llaman, de desarrollo socialista. Ahora, esto no estamos hablando, quizás para los que no conocen Caracas, no estamos hablando de un lugar alejado, en las afueras de la ciudad. No, estamos hablando en un lugar céntrico, a escasos kilómetros del Palacio Presidencial, y que todo esto ha sido montado, repito, Fernando, con el aval de las autoridades del gobierno y además con un abundante dinero de la riqueza petrolera que permitió producir todos estos equipos y financiar estos grupos en el país. Fernando. Y finalmente por eso es que ellos mismos definen las zonas como sus territorios, ¿no? Dejando a un lado cualquier participación del régimen de Maduro o de cualquier gobierno en turno. Ahora, en cualquier otro país, y por hacer la comparación, pensemos en las favelas, por ejemplo, en Brasil, en cualquier otro lugar este sería un foco rojo que tendrían que atender y enfrentar, porque finalmente son civiles, y son civiles armados, que no solamente mantienen cerradas las entradas a sus territorios y se tiene que pedir permiso, sino que además de todo esto, evidencia por montones hay de que disparan a personas que se manifiestan, enviados por quien sea. ¿Cómo, Roberto, poder entender que estos grupos coexistan en un balance de poderes? Porque aquí también ellos ostentan un poder importante para el régimen. Si estos se voltearan en contra del régimen, la historia hoy sería muy diferente. ¿Cómo poder pensar que se pueda coexistir así en un momento en el que, sin duda alguna, el régimen de Maduro está en problemas? Sí, ciertamente lo que ha habido ahí desde hace muchos años es buscar un equilibrio entre las Fuerzas Armadas y estos grupos militares, es decir, entre los grupos que tienen armas. La presencia de los colectivos y de estos grupos paramilitares y su posesión de armas ha sido un motivo de conflicto entre los militares y el gobierno nacional, el gobierno del presidente Chávez, el gobierno del presidente Maduro, y militares que incluso son
definidos como chavistas, como que han formado parte del proceso, pero que no están de acuerdo con estos grupos. Entonces, eso ha generado una tensión. Por mucho tiempo, el presidente Chávez, utilizaba a estos grupos colectivos paramilitares como un mecanismo de asustar y de intimidar a las Fuerzas Armadas y de generar una cierta amenaza frente a ellos. Los militares, por otro lado, han dado unas respuestas continuas. No han permitido y han generado enfrentamientos importantes. Hubo un enfrentamiento muy importante hace ya poco más de 2 años, en los cuales, se enfrentaron los cuerpos policiales con algunos de estos colectivos. Los colectivos generaron una protesta en la ciudad, le reclamaron a Maduro, al presidente Maduro en ese momento, cómo era eso que los iban a perseguir, que los iban a matar, como mataron a 2 de sus dirigentes en un enfrentamiento, a llamarlos homicidas, cuando en el pasado habían sido unos aliados de la revolución en los sucesos del 2014. Y en medio de esa tensión y de ese conflicto, al final, quien sale perdiendo es el ministro, que debe renunciar, que es destituido, y es destituido para el gobierno darle el apoyo a los colectivos y responder a los colectivos, porque es esa fuerza armada, ese grupo armado con el cual intenta intimidar, asustar a la población, asustar también a los militares o asustar a los cuerpos policiales, y de alguna manera, en tu pregunta, intentar generar un balance allí, un equilibrio de armas y de fuego entre esos dos grupos. Claro, en la actualidad este grupo empieza a adquirir mayor fuerza porque las Fuerzas Armadas, los militares, así como muchos grupos policiales, se niegan a actuar y a reprimir y a disparar contra la población, se niegan a actuar violentamente frente a la población que puede estar protestando por hambre, por comida, por alimentos, por electricidad, por la carencia de agua. Entonces, tiene que recurrir a estos grupos. Sí, Fernando. Sí, permíteme, Roberto, hacer una pausa breve para regresar y continuar hablando sobre este interesante tema y retorcido, diría yo, al mismo tiempo. Estoy hablando con Roberto Briceño León, es el director del Observatorio Venezolano de la Violencia. Seguimos con este tema después de la pausa, estos colectivos venezolanos. ¿Delincuentes protegidos por el régimen, por el chavismo, o guardianes, dicen, de la revolución bolivariana? Y también más adelante, Nicaragua, otro nombre se suma a las víctimas mortales de la represión, pero esta vez estadounidense. Soy Michelle Mendoza en Ciudad de Guatemala. Somos CNN. De vuelta con Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia. Algo muy importante, pensando hacia el futuro, Roberto, si llegara a darse un eventual cambio de gobierno, es decir, que Nicolás Maduro y su grupo más cercano finalmente salieran del poder, estos colectivos quedarán ahí. Y en el planteamiento imaginario que yo le he hecho a algunos es, ¿con qué lo podemos comparar, Roberto? ¿Sería o podría ser una especie de FARC en Colombia, la ex Fuerza Armada Revolucionaria en Colombia? ¿O cómo podríamos o deberíamos ver a los colectivos hacia el futuro? Porque se podrá ir quien sea, pero estos se quedan ahí, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Yo diría que hay 2 posibilidades, Fernando. Una es que puedan irse, no digamos hacia la FARC, porque no tendrían un sustento rural, sino como un grupo más bien militar urbano, que tendría una acción urbana, y algunos quedarían en eso. Sin embargo, yo creo que otros dejarían de actuar y dejarían de tener la fuerza que tienen, porque dejarían de contar con el apoyo financiero que en la actualidad se los permite, y ya no estarían actuando con absoluta libertad y con buenos recursos y buen financiamiento, sino que tendrían que actuar en unas condiciones muy distintas, y ciertamente algunos más ideologizados o más entrenados en la violencia, continuarían en la acción posiblemente militar, como ellos anuncian, pero en ese caso habría una respuesta militar. Pero muchos otros, es mi impresión, que dejarían de actuar allí y pasarían a actuar políticamente
utilizando otros mecanismos de orden político y no exactamente la lucha armada. Bueno. Roberto, pero aquí entendamos algunas realidades hoy por hoy en Venezuela. El tema, por ejemplo, del narcotráfico, ¿no? De la explotación ilegal de los recursos mineros. Es decir, hay otros grupos que hoy por hoy se ven beneficiados de estos pequeños cotos de poder, estos grupos, estos territorios prácticamente tomados por los colectivos, en donde hay tráfico de muchas cosas. ¿No podría ser este el sustento, Roberto, tal cual lo fue en su momento para la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, para la guerrilla de ese entonces, el traficar con droga, por ejemplo? Sabemos que hay operación, que hay altos niveles de narcotráfico en Venezuela. ¿No podría esto darles el sustento necesario para continuar operando violentamente en la toma o control de territorios? Sin lugar a dudas, es un recurso, es una renta que pueden explotar. Pero estaríamos hablando de un grupo distinto que no necesariamente son lo que podemos definir como colectivos o lo que en el tratamiento de este programa hemos estado llamando colectivos. Ahí entran grupos paramilitares, ahí entran el ELN, ahí entra lo que es la guerrilla bolivariana, o sea, ahí están entrando otros grupos. Estos grupos colectivos, algunos de ellos, no todos hay que decir, se benefician del tráfico local de droga, del mercado pequeño de la droga o de la difusión, pero no entran en el gran negocio y el gran movimiento. Sin embargo, para esta otra parte sí, los otros grupos, ya los grupos de la guerrilla bolivariana o del ELN o de grupos paramilitares que sí se encuentran alrededor de la frontera, ellos sí pueden utilizar esto y sí sería una renta muy importante con la cual pudieran sobrevivir, pudieran conseguir armas y pudieran mantener un sustento de lucha para sabotear el nuevo régimen, un régimen en transición. Y ese sería un grave, grave peligro. Habría que pensar o preguntar, ¿no?, qué planteamiento tendría el próximo régimen. En este caso, pues tendría que haber un plan para esto, pero bueno, no se ha hablado y esto es muy importante hablarlo. Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia, mil gracias por haberme acompañado, Roberto, y que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, Fernando, saludos para ti y para tu audiencia. Igualmente, muy amable, saludos hasta allá. Voy a hacer una pausa, regreso, vamos a cambiar el tema. Nicaragua. A ver, el diálogo ¿qué ha traído como resultado? Pues hasta ahora no mucho, ¿no? Lo cierto es que la represión se cobra otra víctima mortal, pero en esta ocasión es un estadounidense. Vamos a hablar de eso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluMontes. El hashtag es ConcluMontes, es el apellido de Eddie Montes, víctima estadounidense en una prisión de Nicaragua. Sus comentarios con esta etiqueta ConcluMontes a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Vamos a empezar por el diálogo, ¿no?, entre el gobierno y la oposición nicaragüense, otra vez en vilo, luego de que se confirmara este jueves la muerte de Eddie Antonio Montes Praslin, un ciudadano estadounidense de 57 años, recluido en la cárcel La Modelo, en la localidad de Tipitapa, y quien es considerado por varios organismos pro derechos humanos y por la oposición nicaragüense como un preso político del régimen de Ortega. En el incidente también quedaron registrados unos 30 heridos. Ahora, según un comunicado del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, Montes Praslin recibió un impacto de bala durante un forcejeo, donde alegan intentaba arrebatarle el arma a un custodio. Eso es lo que dice oficialmente, ¿no? El comunicado dice así: a eso de las 14:30 horas de este jueves, o sea, a las 2:30 de la tarde, un buen grupo de presos se abalanzaron contra el personal del perímetro de seguridad, forcejeando con uno de los centinelas con claras intenciones de quitarle el arma reglamentaria. En dicho forcejeo hubo un disparo que impactó al preso Eddie Antonio Montes Praslin, de 57 años de edad, quien fue trasladado de manera inmediata al centro asistencial más cercano. Ahora, en un segundo comunicado, las autoridades confirmaron su muerte mientras era atendido, dicen, por personal médico de emergencia. La versión del gobierno nicaragüense está siendo contrastada por la versión de varios prisioneros
quienes mediante abogados y familiares han dicho que el altercado con los guardias fue verbal y que Montes Praslin recibió el disparo en la espalda mientras intentaba entrar a su celda junto a otros compañeros tras varias detonaciones de los custodios. Asimismo, una madre que visitaba a su hijo dentro de la cárcel asegura que escuchó varios disparos. Esto contradice, obviamente, la versión oficial que establece que los custodios solo dispararon una vez. Escuche. Después se dieron varios disparos que se escucharon al lado de la galera de 16, que son de máxima seguridad, y fue cuando logré observar de que venían cargando a un hombre. Yo no le miré el rostro, sí miré de que lo traían entre dos, que lo traían de arrastra, lo montaron a una camioneta color negro, tampoco era marca Hilux. Después traían a otros dos más, pero también venían heridos. Ahí está el testimonio. Vamos a hablar de este tema con mi invitado. Le doy la bienvenida ahora a Paulo Abrao, es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cargo que asumió en agosto de 2016. Paulo, mil gracias por estar de nueva cuenta aquí. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Paulo, ¿qué podemos decir de esto con versiones encontradas? Por parte también, por supuesto, de la oposición nicaragüense, el testimonio de esta mujer y otros más que se suman y contradicen por completo la versión oficial. ¿Qué sabemos, Paulo? ¿Cuál es la investigación que ustedes tienen o la información que ustedes manejan? Bien, Fernando, primero a mí me gustaría transmitir condolencias a los familiares de Edi Montes. Para nosotros es muy triste, una vez más, constatar que un preso político del país pasa por una situación de esa naturaleza y sus familiares que estaban buscando justicia, en verdad, encuentran desgracia, encuentran dolor y no respuestas de reparación y justicia, que es lo que las víctimas en Nicaragua están buscando hace más de un año. Según nuestras fuentes, efectivamente, Edi Montes fue ejecutada a sangre frío. Hemos observado en los últimos tiempos que hay un conjunto de operativos de antimotines que están siendo desarrollados en la cárcel, la modelo especialmente, devido a una circunstancia de constante deterioro de las condiciones de los detenidos que han realizado protestas, manifestaciones dentro de la cárcel y han sufrido represalias, intimidaciones y acciones brutales por parte de la Policía Nacional. Y esta vez, de manera trágica, ha resultado en esa situación fatal a la cual nosotros tenemos que exigir de las autoridades que aclarem essa situação de maneira muito objetiva e célere e sem mentiras, que é o padrão que ha caracterizado o governo de Nicaragua nos últimos tempos. Ahora, con esto, y quiero dejarlo muy claro, no quiero que la audiencia se confunda de ninguna manera, todas las vidas valen lo mismo, de cualquier ser humano y de cualquier nacionalidad. Pero por las características y las responsabilidades que presume asumir el gobierno estadounidense con sus ciudadanos en el exterior, ¿qué presión pudiera traer la muerte de un ciudadano estadounidense en estas condiciones dentro de una prisión, además de ser considerado como un preso político por parte de esta administración, de la administración de los Estados Unidos? ¿Están ustedes esperando algún tipo de reacción, pues mayormente tal vez en apoyo precisamente a lo que ha venido haciendo la CIDH y denunciando y documentando, y parece que no ha sido suficiente, pero bueno, lo dejamos hasta ahí? Paulo, ¿qué consecuencias puede traer el que se trate de un ciudadano estadounidense de acuerdo a los principios del gobierno y de la administración del presidente Trump? Fernando, mañana completará exactamente un año que la Comisión Interamericana ha entrado en Nicaragua, encontrado la situación de barbarie, de violación generalizada a los derechos humanos, que fue empeorando a lo largo del tiempo, hasta que el gobierno ha retomado el control territorial y instalado un ambiente de represión y de intimidación interna al pueblo, que a su vez ha resultado en la disminución de las protestas
y obviamente también ha resultado en una disminución de las víctimas fatales. Pero efectivamente la represión en el país sigue muy intensa. También las protestas se han transformado, han adquirido otras formas de manifestaciones. Y ahora lo que nosotros esperamos es que pasado este año de violencia, de represión, de brutal afectación a los derechos humanos, a la población y a la oposición dentro del país, que la comunidad internacional pueda responder de manera muy contundente a esta situación que demonstra uma vez mais, de maneira muito clara, uma absoluta falta de controle do uso da força por parte da polícia de Nicarágua. E essa é uma situação recorrente, a Comissão está denunciando isso há tempo, o governo tenta desviar a atenção por meio de retóricas de diálogo. Para mim é muito claro que o governo, o discurso do governo em favor do diálogo é puramente retórico. Han instalado novas condições para a continuidade do diálogo e a mais curiosa de todas, a última condição que o governo estabeleceu para seguir no diálogo dentro do país foi exatamente o levantamento das sanções internacionais. E o hecho de hoje, este assassinato, deve, ao contrário, empurrar a comunidade internacional para incrementar as sanções internacionais, porque sem pressão nós não vamos lograr alcançar justiça, verdade e reparação para todas as vítimas em Nicarágua e não haverá condições efetivas para seguir adelante em busca de alguma saída democrática a esta crise, que tem como condição primeira exatamente a atenção e a liberação de todos os detenidos políticos dentro do país. Pablo, déjame marcar una pausa para regresar precisamente con este ángulo de la comunidad internacional. Dos teorías, ¿no? Te diría yo. Se está muy distraído, es decir, la comunidad internacional, por el tema Venezuela, o porque es que no se ha ejercido la presión brutal que requiere también el tema de Nicaragua. La CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como tú, lo hablamos tú y yo aquí en el momento en que presentó uno de estos informes, es muy contundente con los hallazgos. Habla incluso de la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, ejecuciones, torturas. No es muy lejos de otra realidad que viven en Venezuela muchos venezolanos. Sin embargo, la atención de la comunidad internacional no ha sido tan certera, ni tan dura, ni tan contundente con el régimen de Daniel Ortega. Entender el por qué o cuáles crees tú que sean las razones, pero lo hablamos, Pablo, si te parece, después de la pausa. Voy a regresar en un momento con Pablo Abrao, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de Nicaragua y esto que es otra víctima, finalmente, ¿no? Porque la vida de este hombre vale igual que la de cualquiera otra. Pero este, desgraciadamente o afortunadamente, es estadounidense. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque quién sabe, tal vez ahora se voltee con mucho más contundencia a ver a Nicaragua y los crímenes que se cometen ahí, con toda duda de si fue un accidente. Continuamos con Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pablo, te decía, ¿está muy distraída la comunidad internacional o muy ocupada la comunidad internacional con el tema Venezuela? ¿O por qué crees que no ha sido tan contundente? ¿No hay un grupo de Lima, por ejemplo, de diferentes países, para hablar sobre el tema de Nicaragua? ¿No hay un grupo de contacto que esté buscando arreglar la situación con el régimen de Ortega? ¿Por qué crees que sea esto? Fernando, creio que existem múltiplas explicações. Talvez dois fatores principais. Primeiro que, efetivamente, o paralelo à crise de Venezuela, que tem uma escala muito larga, ocupa a energia e também genera a necessidade de uma resposta muito intensa por parte da comunidade internacional, porque é uma crise que se arrastra ao longo de muitos anos e a qual se intenta agora buscar alguma saída nova, não? Ante as novas condições que também se vive. Pero também há que considerar que o governo Ortega ha sido muito
muy eficaz em transmitir uma suposta disposição ao diálogo, instalar mesas de diálogos periódicas, querendo demonstrar que estaria disposto a cambiar esse estado de coisas internos, mas a verdade é que todo esse esforço de diálogo interno não há resultado em reparação e justiça às vítimas, não há resultado em cambiar a realidade de injustiças que ha afetado a esse conjunto de pessoas. O sea, a comissão ha apontado e comprovado a ocorrência de crimes de lesa humanidade. A comissão ha insistido em denunciar ao longo do tempo de que a repressão sigue no país, de que todavia há uma ausência de liberdade de expressão, que a cada dia que passa essa situação só empeora. E agora, mais recentemente, nossos informes estão apontando para a comunidade internacional de que hoje temos muito pouca esperança de que esse diálogo pueda resultar em condições práticas para as vítimas, porque quando um governo diz que está em uma discussão de diálogo, pero empieza a adotar práticas de campanhas de estigmatização em contra das próprias pessoas que estão participando dentro da mesa de diálogo, ou quando passa esse tipo de situação de repressão aos detenidos em las cárceles, ou quando empieza a generar condições novas para continuar o diálogo, pero principalmente quando não cumpre os acordos anteriores, não há que esperar muito por parte de um governo que está só tentando administrar essa crise junto à comunidade internacional. Mas também, de outro lado, queria dizer que há esperança. Ou seja, nesse momento, nós estamos tentando involucrar outros atores da comunidade internacional. Há por lo menos dois elementos que devem ser considerados para o futuro. O primeiro deles, que a Comissão Interamericana ayer mesmo ha acionado a Corte Interamericana de Direitos Humanos para solicitar seu involucramento nesse tema, denunciando a situação dos detenidos políticos e solicitando que a Corte Interamericana pueda determinar ao Estado de Nicarágua, por meio de uma sentença internacional, medidas alternativas para a liberação de los presos políticos e também para a proteção de seus direitos. E também recordar que ao final de junho, ou seja, pouco mais de mês, haverá a Assembleia Geral da OEA, a la qual nós temos muita expectativa, que tal qual a Assembleia responda à situação de Venezuela, também pueda responder à situação de Nicarágua. Eso está por verse y claro, por supuesto que todos estamos esperando lo mismo. Y finalmente, y breve, Paulo, para poder salir a tiempo con el programa, si tú mismo lo has dicho, si lo que hay es solamente una retórica por parte del régimen de Ortega para aparentar que quiere un diálogo, y la salida no es el diálogo, ¿qué salida puede haber entonces para los nicaragüenses? Nesse momento, eu creio que os nicaragüenses estão esperando que primeiro se libere a todos os detenidos políticos. Para eles, a salida tem como condição primeira a liberação de todos os detenidos, dessas pessoas que estão em situação de injustiça. Quando isso ocorra, efetivamente se pode pensar quais serão os próximos passos. E o governo disse que em 90 dias, a partir do início do atual diálogo, que já se passaram 60 dias, se escarcelaria todos os detenidos políticos. Ou seja, esta fecha limite termina no próximo dia 18 de junho. Então, a ver que vai passar até 18 de junho, e a partir desse momento poderemos explorar quais seriam os elementos objetivos para criar as condições a outro tipo de salida a esta crise. Claro. Pero, sem dúvida alguma, há que manter as sanções internacionais e há que manter a pressão internacional, porque a mim me parece muito claro que este é o único caminho para pressionar internamente o governo a assumir posturas diferentes às quais se han reproduzido ao longo deste último ano. Tiempo al tiempo, desgraciadamente, porque hay fechas, hay límites. Paulo Abrao, muchísimas gracias, Paulo. Excelente fin de semana, muy amable. Muchísimas gracias, a ti también. Gracias, Paulo Abrao, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hago una pausa, regreso en un momento. Hola, si es diabético, preste atención a este importante mensaje.
Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, me piden saluditos, cómo no decirlos, cómo no agradecerles. Clever y Zoila Barbarán, que están en Carolina del Norte, Gladys y Walter están en Ecuador,